la presentación se llama ojo de halcón, porque este tipo de técnicas te permiten ver cosas desde arriba que de otra manera no pillarías. Hace como, no sé, 2 años o así, llegó una persona a Telefónica, que viene mucha gente a contarnos cosas comerciales, de herramientas, etcétera, ¿no? Y vinieron a contarnos una tecnología, una herramienta nueva. Al principio, lo típico, ¿no? Dijimos, otra herramienta de minería de datos, estilo Business Object, todo esto, ¿no? De eso ya somos expertos, ¿verdad, Irene? Somos expertos en sacar datos, en fin, todo eso lo tenemos ya superado. Con lo cual, la primera reacción es escepticismo total, otra herramienta para lo mismo. Y las preguntas de siempre, ¿seguro que esto va a decirme lo que no me ha dado nadie más, lo que yo ya sé hacer? ¿Me va a decir dónde puedo mejorar? Insisto, es un tema fino, ¿vale? De ajuste fino. Es un tema de una organización madura que está buscando cómo apretar la tuerca otra vuelta más cuando todo lo demás ya está hecho. Bueno, pues entonces vimos que las técnicas estas de minería de procesos, que estas herramientas, lo que hacen es, lo que te enseñan es una forma nueva de ver los procesos. ¿Esto de qué va? Esto va de que yo, por ejemplo, somos responsables de incidencias y problemas, decimos cómo tiene que trabajar la organización, rollo ITIL, proceso, con sus fases, roles, tal, ¿no? Cómo tiene que ir moviéndose los tickets por las herramientas de ticketing, y eso lo ponemos en una PPT y luego esperamos que los equipos trabajen como hemos dicho que tienen que trabajar. Bueno, entonces lo medimos con SLAs, lo que os decía antes, y parece que cumplimos todo. Pero ¿qué pasa? No podemos estar seguros de verdad que las cosas funcionan como hemos dicho que deberían funcionar, porque eso está escrito en una PPT o en un procedimiento. Entonces, estas herramientas enseñan eso. ¿Veis? Eso es un grafo que lo que hace es dibujar el proceso tal cual se comporta. No son datos, está dibujando flujos. No sé si veis la diferencia con un informe lleno de datos de cumplo o no cumplo, estoy por encima o por debajo del SLA. Esto de lo que va es, yo ahora os diré cómo lo hicimos, cargo un log de un proceso y me dibuja exactamente cómo se está comportando y me indica de un plumazo dónde están mis cuellos de botella, dónde se me van los tiempos, qué bucles, cosas pueden ser ineficiencias a analizar, ¿vale? Y esto es lo que vimos, una forma diferente de ver los procesos. Nos convencieron porque nunca habíamos visto una herramienta que dibujara esto y empezamos a probar. Y además probamos en plan, vamos a ver qué descubrimos. Porque estas herramientas, estos procesos sirven para hacer distintas cosas. Por ejemplo, puedes utilizarlas para ver en una organización muy grande como la nuestra, por ejemplo, cómo se está comportando, qué modelo estás haciendo, ¿vale? Ahora os enseñaré, nosotros tenemos un modelo por niveles, como hay en muchas otras organizaciones. Un nivel 1 que tiene una expertise baja, pero que resuelve pues la mayor parte de las cosas. Luego hay un nivel 2 y un nivel 3 que es el proveedor, es pues el nivel de expertise más grande, ¿vale? Entonces, se puede utilizar, por lo que os decía, estas herramientas para ver qué modelos se está trabajando de verdad, si lo que yo he dicho en la PPT que os decía antes es de verdad cómo se está trabajando, comparar un modelo con otro, o plantearse un nuevo modelo. Decir, bueno, pues yo he cambiado el proveedor, por ejemplo, y lo he cambiado precisamente porque estoy buscando eficiencias. Voy a ver si, viendo cómo me comporto, aplico mejoras para conseguir un nuevo modelo de trabajo, ¿vale? Bueno, nosotros no nos fijamos en ninguna de las 3 cosas en concreto, sino que empezamos a buscar desde arriba, ¿vale? Hay una serie de etapas, esto lleva un proceso, ¿no? Estos proyectos de descubrimiento, y ahora os voy contando sobre las etapas. Lo primero y lo más importante, a ver, aquí estamos hablando de analizar un proceso. En mi caso, lo que hicimos fue analizar el proceso de incidencias, ahora os digo exactamente qué tipo de incidencias, de Telefónica España. Tenemos unos sistemas de ticketing, eso es, claro, es fundamental, que dejan rastro, ¿vale?,
de por dónde van los tickets. Eso es lo que llamamos aquí el log. Eso está en una herramienta, como tendréis casi todos. Y luego lo que se hace con este log es enriquecerlo. Se puede enriquecer poniendo cosas que no están en la herramienta de ticketing, ¿vale? En el Excel, antes de cargarlo en la herramienta, puedes añadirle información, mezclarlo con otros datos. Y lo más importante de esto, ¿verdad, Antonio?, es tener un log lo más rico posible. Una vez que tienes ese log, en nuestro caso, la barra que he puesto arriba es lo que la herramienta de ticketing te da, que es lo típico, un código, quién te abre la incidencia, ¿veis? Cuando se crea el estado, el buzón que la está atendiendo, que eso es lo que va cambiando, y un técnico. Pero luego lo enriquecimos con otras cosas como, por ejemplo, el director responsable de ese buzón. Nos interesaba ver la relación entre los distintos directores que son responsables de buzones de organizaciones en Telefónica, ¿vale? Para ver, porque cada uno se basaba además en un proveedor distinto, en un sitio distinto del mundo. Tenemos proveedores en la India, bueno, en fin. Entonces queríamos ver la relación entre esos proveedores, ¿vale? Y el nivel del buzón, esto es importante, lo que os decía. ¿Por qué? Porque tenemos una organización por niveles. Entonces queríamos ver esas típicas preguntas que siempre se hacen de cuántos tickets pasamos del nivel 1 al nivel 2, cuántos se resuelven en el nivel 2, cuántos vuelven del nivel 2 al nivel 1. El camino es el correcto, nivel 1, nivel 2, nivel 3, se cierran más en un sitio que no. Todo ese tipo de flujo es lo que queríamos ver. Por eso enriquecimos el log con el nivel del buzón. Y entonces, una vez que eso se carga en la herramienta, lo que os digo, se carga un Excel en la herramienta y entonces sale esto así, fast, como mágicamente, ¿no? Y aquí empezamos a rascar y a ver cosas que nos llamaban, como pone ahí, que nos llamaban la atención. Entonces, ¿veis? Esto es un grafo, ¿no? Estas incidencias que cargamos eran incidencias internas de aplicaciones internas nuestras, no de aplicaciones que vendemos a los clientes. Son nuestras aplicaciones, la de facturación, la de CRM, ¿vale? La de recursos humanos, nuestras aplicaciones de cliente interno, por decirlo así. Y entonces, ¿veis? Y pusimos en la dimensión de análisis el nivel del buzón. El buzón es el grupo que atiende la incidencia, ¿vale? ¿Veis? Entonces, cada flecha de estas gorditas que vuelve, cada bucle, cada vez que una flecha va y vuelve, en general es una posible ineficiencia que se puede analizar, porque lo ideal es pues que si entra una incidencia se resuelva en el nivel 1, ¿no? Eso es lo ideal. Solo si en el nivel 1 necesita más expertise, se la tiene que pasar a nivel 2 y se resuelve. Y si en nivel 2 no puede, se la pasa a nivel 3 y se resuelve. Entonces, si del nivel 3 vuelven incidencias hacia arriba, todo eso son ineficiencias, son tiempos de espera para el cliente interno y, por supuesto, dinero que se pierde, ¿vale? Entonces, cada bucle es una posible ineficiencia que se puede analizar, porque puede haber cosas que no sean ineficiencias, que sean procedimientos que están pensados así y son correctos, pero otros no. Vale, ¿qué descubrimos? Esto lo hicimos, ya os digo, hace pues casi año y medio o algo así, ¿no? Descubrimos, lo primero, vimos un día concreto del verano que resulta que tuvimos una incidencia masiva, una incidencia grave, importante, y el 46% de los tickets que entraron ese día, en todo el día, se debieron a esa incidencia grave. O sea, un montón de tickets distintos, pero relacionados en realidad con lo mismo. ¿Veis? Eso se ve allí en aquel punto, porque en esta gráfica representamos los registros menos los cierres. Entonces esto se ve de un plumazo, pues aquel día pasó algo que fue entrar un montón de incidencias por una masiva. Luego descubrimos también días en los que los proveedores, por alguna razón, se dedicaban a hacer limpieza de backlogs. ¿Veis? Ahí se ven en negativo. Había más cierres que aperturas. Seguramente aprovecharon septiembre, pues por temas de contratos y tal, para dejar limpito el tema, ¿no? Antes de empezar con la temporada otra vez. Entonces, este es el problema que vimos, ¿no? Cuando tenemos una masiva, nos entran un montón de tickets relacionados con esa masiva. ¿Veis? Ahí el pico. Otra cosa que vimos, punto 2. A ver, el proceso en general lo tenemos controlado. Trabajamos bien, llevamos mucho tiempo en esto,
y lo tenemos controlado. Los SLA se cumplen. Estos son algunos resultados que son reales. El 65% de los casos se completan en menos de 3 días. Veis en la gráfica que la mayor parte de los casos los resolvemos muy rápido en los niveles inferiores, en el nivel 1 y en el nivel 2. Además, tampoco pimponeamos mucho entre buzones. El 83% de las incidencias se resuelven en menos de 3 saltos. El pimponeo, ya sabéis que para estas cosas de ticketing es un problema grave. Cuando además tenemos muchos proveedores distintos y puedes saltar de un proveedor X a otro y pueden ahí andarse, ¿no?, pimponeando las cosas. Bueno, pues en general nosotros somos buenos con esto. Si solo mirásemos el SLA, estaríamos cumpliendo siempre, ¿vale? Pues estamos en unos niveles aceptables. Pero ¿qué pasa con toda esa cola de incidencias que se nos iban, ¿vale? Se nos iban a un montón de días. Son esas incidencias, los expedientes X que llamamos, que no se resuelven por un procedimiento habitual, sino que hace falta gestionarlas de alguna manera. Necesitábamos un equipo de gestión que cogiera esos casos extremos y los moviera. Entonces el proceso estaba controlado, pero teníamos casos extremos sin control, porque estos casos extremos también hay que gestionarlos. Bueno, otra cosa que descubrimos fue que resulta que al nivel 2 estaban entrando muchas más incidencias que al nivel 1, a la primera, quiero decir, en el primer salto. Eso, en teoría, o sea, la teoría dice, pues en fin, no tiene mucho sentido. Si tienes un nivel 1, es para que te quite, ¿no?, cada vez entren menos incidencias hacia los niveles superiores. Entonces, estuvimos viendo que había incidencias mal tipificadas de entrada que estaban llegando por error al nivel 2. Esto no se ve a menos que hagas un montón de queries periódicas todas las semanas y vayas viendo cómo es el reparto de incidencias entre equipos. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 600 buzones distintos atendiendo incidencias, repartidos entre unos 20 proveedores diferentes, para que os hagáis una idea de la complejidad de esto. O sea, no es, tengo 5 buzones y tengo el responsable de cada uno y puedo ver cómo trabajan. No, aquí hablamos de grandes números, de un montón de casos distintos, y que hace falta una cosa de este estilo para poder ver, pues eso, desde arriba, con un ojo de halcón, dónde está la aguja del pajar. Y otra cosa que también descubrimos es que descubrimos un flujo desconocido que no se había escrito en ningún sitio, pero que por inercia la organización había ido montando, ¿vale? Un flujo concreto para un tipo concreto de incidencias entre el nivel 1 y el nivel 2, y vimos, porque ese, si veis, es lo que está remarcado con el círculo rojo. Ahí hay una flecha que va del nivel 1 al nivel 2 con 2.217 incidencias y otra que baja del nivel 2 al nivel 1 con 3.219 incidencias. Eso era un pimponeo entre los dos niveles y vimos por qué. Eso es una ineficiencia clara y entonces se planteó un tema de análisis causal de bolsas de incidencias en el nivel 1, porque estaban pasando muchísimas incidencias a nivel 2 y se las volvían otra vez. Eso era un retrabajo de hacer por lo menos, bueno, pues como sabéis, pues 3 veces el trabajo necesario, solo de ida, vuelta y otra vez, ¿vale? Bueno, pues hicimos estas 4 cosas. Como os dije, no nos habíamos centrado en un concepto solo, sino que lo vimos desde arriba. Simplemente mirando desde arriba vimos todo esto. Cada una de estas 4 cosas estaba enfocada como en un aspecto distinto. ¿Veis los saltos entre niveles? Cuanto más nivel se supone que es más coste. El nivel 3 es más caro que el nivel 1. Por lo tanto, cuanto más se resuelva en el nivel 1 y menos llegue al nivel 3, más eficiente eres, menos tienes que pagar. Y entonces, pues lo que os digo, cada cosa podía encajar o en control del proceso completo, end-to-end, o en operativas concretas dentro de un nivel, o en pimponeos o ciclos entre niveles, que es el tema este de proceso. Bueno, pues lanzamos estas 4 iniciativas. Empezamos a trabajar en esas 4 cosas y a los 6 meses volvimos a repetir el análisis. Eso significa que volvimos a extraer los datos de la herramienta de ticketing,
Volvimos a crear el log, lo volví a enriquecer con los mismos campos que había creado la primera vez y volví a evaluar los resultados, ¿vale? Y vimos que aquella incidencia masiva que nos había supuesto la entrada de unas 500 incidencias, que era el 46% de ese día, pues gracias a un plan de retención ante masivas que organizamos en el nivel 1, mejoramos la retención entre el 80 y el 90%. ¿Eso qué significa? Que cuando hay una incidencia masiva somos capaces de retener en el nivel 1 el 90% de los tickets que se abren. ¿Más o menos? ¿Me explico? Vale. En cuanto a las incidencias que se nos iban mucho porque no había un control de los casos extremos, montamos un plan que sigue existiendo, que se llama control del flujo habitual de incidencias, ¿vale? Eso significa que hay 2 personas que cada día o cada semana ven las incidencias que se están yendo y las gestionan, porque no se puede dejar que siga pimponeando entre buzones o quedarse ahí. Hay que gestionar las que son. Irene y Javi son mis compañeros que están aquí. Entonces, por el trabajo por supuesto, esto hace falta gente que lo gestione. Esto no funciona solo. Los planes de acción cuestan dinero, necesitan recursos, pero bueno, el retorno es, fijaos, el que vemos, ¿vale? Con este control que pusimos del flujo habitual, el tiempo medio de resolución, la media, ¿vale?, se redujo a la 6ª parte. Claro, los resultados son espectaculares porque en cuanto empiezas a gestionar incidencias que se han quedado por ahí olvidadas, en un buzón que ya no existe, o que están pimponeando o esperando a que un proveedor de no sé qué país decida algo, si alguien la gestiona, la coge y la resuelve, habla con el cliente, los resultados son, pues veis, reducido a un 1/6 el tiempo medio de resolución. El percentil 50, o sea, la mediana, ¿vale?, se redujo a un 1/8. Eso significa que los casos cada vez son más cortos. Y luego, el tercer indicador abunda en eso. El porcentaje de las incidencias resueltas en menos de 3 días se multiplicó por 2. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer esto, pues toda la organización, que ya os digo, somos muchos, Telefónica es muy grande, atendiendo este tipo de incidencias, se dio cuenta de que había alguien por detrás vigilando, ¿no? No es un tema ni de fiscalizar, no, simplemente se empezó a ver que había personas que estaban detrás gestionando las incidencias difíciles, que alguien tiene que encargarse de eso. Igual no son muy críticas, porque si no tenemos una organización que ya se encarga de las incidencias muy graves, pero estas que se van quedando ahí, que suponen mucho retrabajo en los equipos, por ahí va goteando el dinero, goteando, porque las incidencias críticas se resuelven siempre muy bien, mucha gente, los más listos van y tal, pero todo esto que supone eficiencia, pues esto es más difícil de dedicar. Bueno, pues se multiplicaron por 2, porque ya se sabe que hay gente que está vigilando. Y luego, en el punto 3, que era las que os digo que entraban directamente en el nivel 2 y no deberían, bueno, pues hemos enrutado, cambiando las reglas de la herramienta de ticketing, unas 800 incidencias al año. Nos hemos saltado un paso y esto puede parecer poco, ¿no? Pero esto significa que hay 800 veces que no hace falta una persona que se lea la incidencia en el nivel 2, decida pasársela al nivel 1, con lo que supone ese tiempo de retraso en el cliente y de trabajo para esa persona. Eso al final son muchos minutos. Bueno, entonces, como conclusiones, que yo voy muy deprisa, ahora si queréis, pues me preguntáis. Muy importante, como esto, la foto es de lo que va esto. Con esto veis cosas que no se verían de otra manera. Estamos hablando de organizaciones maduras, con un alto volumen de tickets, por decirlo así, ¿no? Y que ya tienen herramientas que pueden sacar informes pues, típicos, SLAs, etc. Esto es como un ojo de halcón que te permite ver, así, ineficiencias. Entonces, lo clave para que esto funcione a nosotros, pues nos funcionó muy bien y en muy poco tiempo. Clave, el log que cargues tiene que ser rico. Cuanto más rico sea, más información le puedes sacar a eso, ¿vale? Puedes cambiar la dimensión y analizar por el nivel, por el buzón, por el estado, cualquier cosa, para ver
pues cómo son los flujos entre dos organizaciones, entre dos estados, entre dos niveles. Es clave montar el log. Y como decía Antonio esta mañana, yo creo que es en lo que más tiempo se gasta, ¿no? En montar un log bueno, ¿vale?, que luego te dé mucho juego para empezar a investigar, rascar y hacer la minería. Luego, también muy importante, a ver, para que esto funcione tiene que haber dos personas por lo menos. Alguien que conozca muy bien la herramienta para empezar a fisgar, profundizar en el grafo que os he enseñado, y otra persona que conozca muy bien el proceso que se está analizando. Cuando empezamos con esto, yo era como los dos roles. Bueno, primero Antonio nos contó cómo era el tema, tal, pero luego yo ocupé los dos roles. Por eso conocía la herramienta y además era responsable del proceso de incidencias. Pero luego hemos utilizado esto para analizar otras incidencias y otros flujos que no son de mi responsabilidad. Entonces, es muy importante trabajar con el que conozca el proceso para saber si esos bucles y esas ineficiencias son de verdad ineficiencias. Muy importante trabajar con los implicados y comprender el proceso real. Después, utilizar distintas técnicas de análisis. Nosotros usábamos, pues yo qué sé, aparte de la herramienta, pues mezclamos con más datos, preguntamos, hicimos análisis en Excel, distintas herramientas de análisis, porque esto, pues eso, se trata de investigar. También muy importante evitar la sensación de auditoría. Al final, somos compañeros, una organización grande, esto sirve para ayudar a los demás. Le vas a dar información a tu compañero sobre puntos que puede mejorar, puede ahorrar dinero, con lo cual no es una auditoría de alguien de fuera que venga a decirte tú lo haces mal y te lo digo yo que soy del consultor, no sé qué. Es un tema de intentar evitar la sensación de auditoría. Luego, los resultados hay que interpretarlos también conjuntamente con el que conoce el proceso. Lo que a mí me parece que es una ineficiencia, resulta que, lo que os decía antes, puede haber casos en los que ese proceso está montado así porque hay un procedimiento, un tema que es obligatorio que sea así. Y eso lo conoce el conocedor del proceso. Y luego, lo fundamental yo creo es tener curiosidad, porque esto se trata de cargar y empezar a fisgar. Es muy divertido porque vas buscando cosas ahí, todo mola mucho, porque vas viendo cosas que te llaman la atención, puedes entrar, buscar eficiencias, el resultado es importante, casi siempre. Bueno, a veces ya hemos pinchado en cosas que parecía que dan menos juego, hay cosas más depuradas, pero en una organización grande siempre hay muchos detalles que depurar. Y esto, pues eso, mucha capacidad de análisis y curiosidad. Y yo creo que esto es todo. No sé, si tenéis alguna pregunta, os respondo. Una consulta, ¿de qué horizonte de tiempo teníamos los datos y de cuánto volumen más o menos hablábamos de incidencias y de peticiones? Bueno, pues a ver, aquí hubo que decidir cómo era el tamaño del universo, ¿no? No puedes elegir un periodo temporal muy grande porque la organización cambia, con lo cual te cambia el comportamiento, entonces no sacas nada en claro. Nosotros elegimos 6 meses. Y elegimos 6 meses de un tipo concreto de incidencias de unas aplicaciones concretas, porque tenemos un montón, y además hicimos el análisis antes de un cambio de proveedor. Porque una de las cosas que también queríamos ver era cómo se comportaban los proveedores nuevos cuando cambió después, ¿vale? Entonces, elegimos eso, 6 meses, fueron unos 25.000 tickets más o menos, que tenían unos 150.000 movimientos. Cada ticket tiene movimiento, va cambiando de estado, de buzón, de proveedor, tal. Entonces, más o menos, esos fueron los datos. 6 meses, 25.000 tickets, 100 y pico mil, 70.000 movimientos. Eso ya da muchísimo juego, muchísimo juego. Una vez hecha esta auditoría, sacados unas conclusiones, ¿habéis planteado el integrar esa auditoría como un servicio, digamos, un automatismo que te defina umbrales y que pueda sacar datos KPIs o alguna cosa similar? No, porque es que eso que tú dices, tenemos cuadros de mando, tenemos ya informes periódicos automatizados que te sacan KPIs. Esto no se plantea como un tema periódico, o sea, periódico de todas las semanas quiero un informe en mi mesa, no es eso.
Esto se plantea como una, pues eso, una exploración casi como si fuera una consultoría. Y eso se hace pues de vez en cuando, cada 6 meses, cuando tenga sentido hacerlo. Mis jefes me decían, cuando lo vieron, que les gustó mucho, claro, ¿no? Pues decían, vale, me envías el informe. O sea, es como si esto sacara de repente un PowerPoint. Me envías el informe y yo ya... No, esto no saca un informe. Esto se trata de ponerte delante de un PC, ¿sabes?, con el que conoce el proceso y empezar a profundizar. Empiezas a profundizar, a ver cosas y tal, y de ahí sacas conclusiones. Pero no está pensado para sacar eso, SLAs, tal, porque veis, se pueden sacar cosas que tampoco tienen que ver exactamente con indicadores. Los que yo os he enseñado, sí, se veía luego el efecto en KPIs. Eso sí, se ve el efecto, pero no tiene por qué, pueden ser temas de organización. Imagínate que hubiera salido que el nivel 2, por ejemplo, estaba como de invitado y que todas las incidencias o la mayoría se movieran entre el nivel 1 y el nivel 3. ¿Me seguís más o menos? ¿Qué puede suponer con eso? Pues que habría que analizar el papel del nivel 2 en la organización, porque a lo mejor no es necesario. ¿Me explico? Eso no tiene que ver con KPIs, tiene que ver con otro tipo de análisis, con decisiones. Por supuesto, cada cosa que se ve hay que luego analizarla, hacer un plan y ver si tiene sentido o no. Pero no siempre se mide con KPIs. ¿Lo tienen como un proceso sistemático? ¿Cada cierto tiempo hacen este análisis de algunas otras aplicaciones? Sí. Bueno, un poco... Como lo tenemos desde hace relativamente poco tiempo, sí que hemos analizado otras tipologías de aplicación, sí, de incidencia, perdona, y se pueden analizar cualquier flujo en realidad. Esto que os he enseñado, lo que os decía, son incidencias de aplicación, de aplicaciones internas nuestras, que hacemos en la casa además. Pero luego hemos hecho el mismo análisis para otras incidencias que son de tecnología pura y dura, de CPD. Hemos hecho el mismo análisis para incidencias que son de herramientas internas de TI, por decirlo así, y se puede aplicar este tipo de análisis a cualquier cosa que deje un log, a una web que cambie de pantalla, a un pedido que cambie de estado, cosas de negocio, no solo de TI. Se le puede aplicar a cualquier herramienta, en realidad, a cualquier proceso que deje un log que se pueda cargar en un Excel. Has hablado de que esto era una herramienta. Parece que no es una herramienta, que sería como un proyecto de mejora cíclico, ¿no? O bueno, anual, sí. o puntual, ¿no? De alguna manera. Sí. No es la incorporación de una herramienta. No solo. No solo, ¿no? Es aportar un conocimiento también de Claro. una empresa, ¿no?, que hay detrás. Claro, a ver, ¿cómo es esto? Nosotros conocimos, yo, a lo mejor otros, mis compañeros igual lo conocían de antes, yo lo conocí por una herramienta que nos enseñaron. El tema este de la minería de procesos y todo esto. Yo había oído hablar de la minería de datos, pero no de procesos. Entonces, lo conocimos por una herramienta. Lo que pasa es que, claro, una herramienta sola pues no es nada, ¿no? Entonces, luego todo el tema este de... ¿qué le dices a la herramienta? ¿Qué le preguntas para sacarle el jugo, no? Y una vez que le has preguntado las cosas y te salen cosas de ojo, ¿qué haces para moverlo y montar las planeaciones? Eso ya tiene que ver, claro, con la organización, con montar una cosa, no quiero decir sistemática, porque no lo hacemos cada 3 meses, no es así exactamente, pero sí que hay unos detonantes para los que alguien me encarga que mire algo, que puede ser este conjunto de incidencias cuando ha cambiado un proveedor. Puede ser este buzón concreto que sospecho que no me está respondiendo como quiero y entonces quiero ver qué relaciones hay con otras unidades que están fuera de sistemas, porque en las incidencias pueden resolver unidades de negocio. Entonces, el detonante es como si alguien te encargara una consultoría. ¿Qué pasa? Que cuando haces algo de esto y montas un plan de acción, luego te gusta ver, ¿no?, los resultados. Entonces, por eso lo volvemos a hacer a los 6 meses, para ver si han tenido efecto. Pero no es un tema sistemático. Pues nada, pues muchas gracias por escuchar.